lo describo como un primer acercamiento porque definitivamente cada uno de los equipos que emite radiación ionizante tiene una gran cantidad de particularidades. Sin embargo, es muy importante para los ingenieros biomédicos, para los futuros ingenieros biomédicos, comprender de cómo funcionan los equipos, en qué consiste lo que nosotros denominamos controles de calidad y finalmente vamos entonces a definir un poco, bueno, cuál es la dinámica dentro del tema de la protección radiológica. Así que bueno, voy a compartir pantalla con ustedes y así de esta manera comenzamos. Fíjense, si me quieren interrumpir, siéntanse libres, ¿sí?, de poderme interrumpir en el momento en el cual lo consideren oportuno, o si escriben, si hay alguna pregunta y me la escriben por el chat, los voy leyendo, ¿ok? Así que yo estoy aquí pendiente de las preguntas de todos. Disculpe, profe, al final hay una ronda de preguntas y respuestas. Ok, como lo deseen, perfecto. Muy bien, bueno, antes de empezar, por supuesto, a hablar sobre equipos que emiten radiaciones ionizantes, lo que debemos comprender es, por supuesto, que la estructura de la materia está conformada por, en las escalas más pequeñas, por moléculas, estas moléculas por átomos, ¿sí? Y este átomo tiene en su núcleo lo que dos partículas subatómicas que nosotros denominamos justamente los protones y los neutrones, es decir, aquellos con carga eléctrica positiva y aquellos con carga eléctrica neutra. Luego, por supuesto, también tenemos la posibilidad, permítanme aquí para que ustedes puedan ver. Luego, girando alrededor en órbitas, tenemos a los electrones, ¿sí?, los cuales son carga eléctrica negativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque efectivamente esto me establece la base de lo que ocurre en un átomo. Entonces, por un lado tengo la carga eléctrica neutra, los neutrones, la carga positiva, los protones, y a su vez sabemos que protones y neutrones están conformados por quarks. Hasta aquí es donde ha llegado la ciencia actualmente. Obviamente también tenemos la teoría de cuerdas, en donde tenemos más de 11 modos de vibración, pero eso nos estamos viendo muy a la cuántica y no es materia de esta conversatoria. Ahora bien, ¿por qué es importante definir cómo está estructurada la materia? Porque definitivamente la manera en cómo nosotros vemos el universo va a depender de los anteojos, de los lentes que nos coloquemos. Por ejemplo, si yo observo a la Vía Láctea a través del espectro de luz visible, es decir, tal cual como nuestros ojos pudieran verlo, nosotros veríamos algo como la imagen que está en el medio. Pero en la medida en la cual nosotros le permitimos a la serie de telescopios, como en este caso particular la del telescopio Hubble, de utilizar el lente para evaluar radiación de tipo gamma, o rayos X, o infrarrojo, u ondas de radio, fíjense ustedes cómo va cambiando la forma en cómo podemos ver definitivamente nuestra propia galaxia. Ahora bien, ¿qué ocurre con este tipo particular de lentes o de anteojos que yo les estoy mencionando? Bueno, que casualmente estos que están acá forman parte de lo que nosotros denominamos las radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas son energía que viaja en el espacio, ¿sí?, y que no tienen ni masa ni carga, son solamente energía. Y las caracterizamos o las clasificamos en función de su energía y por supuesto de su longitud de onda y frecuencia de onda. Es así como tenemos aquellas ondas de televisión y de radio, las de más baja energía. Luego pasamos por el microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué pasa? De toda la radiación que está presente en el universo, nuestros ojos solamente pueden ver este pedacito que está acá, que corresponde a la luz a los colores del arco iris. Y por eso es que lo denominamos luz visible. El resto de la radiación, radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, podemos emplear elementos e instrumentos que me permitan evaluar o medir esas variaciones de radiación.
y por consiguiente, en el caso de medicina, poder formar imagen o poder brindar tratamiento. Muy bien, en el caso de las ondas electromagnéticas tenemos una clasificación que corresponde a radiación de tipo ionizante y radiación de tipo no ionizante. A partir de la radiación ultravioleta B, ¿sí? La radiación ultravioleta se clasifica en A, B y C. A partir de la B, es decir, B, C, rayos X y rayos gamma, estamos hablando de radiación de tipo ionizante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un átomo que está cargado de manera neutra, es decir, que tiene la misma cantidad de protones que de electrones girando alrededor, y sobre él genero un impacto, ¿sí? Y produzco la liberación de un electrón, bueno, en ese momento el átomo quedará cargado de manera positiva, es decir, tengo ahora un átomo o un ion positivo, que es el átomo completamente, y un ion negativo, que es este electrón que emergió o que salió del átomo. Entonces, aquella radiación ionizante es aquella que tiene tanta energía que es capaz de producir iones cuando interactúa con la materia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la luz visible, el infrarrojo, las ondas de radio, no tienen tanta energía como para producir este tipo de distorsiones. Sin embargo, pueden provocar ciertas modificaciones o perturbaciones en el ambiente. Lo único que no va a producir o que no van a poder generar es esta modificación o alteración de la cantidad de carga de un átomo. Cosa que sí ocurre a partir de, como les mencionaba, del ultravioleta B, los rayos X y los rayos gamma. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, cuando la radiación interactúa con la materia viva? Y es por ello que quiero traerles algunas imágenes, ¿sí? Osteoradionecrosis, por ejemplo, puedo provocar eritemas, enrojecimiento en la piel, alopecia, puedo provocar descamación seca, ¿sí? Descamación húmeda e incluso la necrosis. Y porque a mí me gusta partir desde esta visión un poco dantesca de la radiación, porque quiero que entendamos que cada vez que un rayo X interactúa con nosotros va a producir un daño. Ahora, la gravedad del daño dependerá, por supuesto, del tiempo de exposición a la radiación, de la distancia a la cual yo me encuentro de la fuente y del tipo de fuente radiactiva a la cual yo me expongo. Es por ello que ninguno de ustedes puede tener radiofobia, es decir, que yo vea un equipo o una fuente emisora de radiación y automáticamente haga como el muñeco y salga corriendo, ¿no? Eso no puede ocurrir. Pero para que este tipo de cosas no ocurran, yo debo conocer y manejar a profundidad en qué consisten las radiaciones ionizantes y en particular aquellos equipos que emiten radiación. Entendiendo, por supuesto, que en nuestro planeta nosotros estamos llenos o inmersos en un planeta donde hay una gran cantidad de radiación ionizante. Fíjense ustedes que hay una alta cantidad proveniente de radiación terrestre, es decir, de los elementos radiactivos que están presentes en la Tierra y que están presentes en el núcleo terrestre y que emiten radiación en todas las direcciones y sentidos. Tengo también la presencia importantísima del gas radón, es un gas radiactivo que está presente en las capas más profundas de la Tierra y conforme yo me adentro en la Tierra, mayor concentración de gas radón hay. Luego tenemos también agua y alimentos, ya que todos los elementos, por ejemplo, el arroz, el plátano, el camburo, la banana, absorben potasio 40 y ellos son elementos radiactivos. O sea que también en alimentos y agua tenemos presentes elementos radiactivos. Y si quisiésemos alejarnos mucho de la Tierra y ponernos a vivir en un avión transatlántico perennemente, bueno, estaremos disminuyendo la cantidad de atmósfera que nos protege porque la atmósfera nos está protegiendo de estos rayos cósmicos, de radiación proveniente del Sol, pero también de otras galaxias, de otras estrellas, y que por consiguiente también aportan una dosis importante de radiación. Ahora bien, excluyendo estas fuentes naturales de radiación,
ionizantes, fíjense que todo el tema de aplicaciones industriales, la bomba de todo lo que pasó en Chernóbil, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, el accidente en Fukushima, todo eso corresponde a alrededor de un 1% en términos de exposición. Por lo tanto, la exposición realmente más importante de manera de fuentes artificiales corresponde a las exposiciones médicas, es decir, aquella que hacemos sobre nuestros pacientes y que, como les mencionaba anteriormente, pueden provocar efectos como un eritema inmediato, un eritema, por ejemplo, principal, un eritema que va a generar daños importantes en la piel, la alopecia o pérdida de vellosidad de manera transitoria o permanente, la descamación seca, la húmeda, un eritema tardío, incluso llegar a la necrosis o llegar a producir cáncer de piel. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente sabemos que ocurren una serie de efectos que no voy a profundizar en esta primera conferencia. Tengan de manera muy consciente que tengo dos fenómenos importantes, ¿sí? O dos rutas de acción de la radiación ionizante sobre las células. Una ruta directa en donde puedo generar un daño a nivel del ADN del núcleo celular, ¿sí? O del ADN presente a nivel mitocondrial en las mitocondrias, o una ruta indirecta en donde produzco la interacción de la radiación con el agua, ¿sí? Ya que evidentemente tenemos una alta cantidad de moléculas de agua en nuestro cuerpo y por consiguiente una alta probabilidad de que la radiación interactúe con la molécula de agua, rompiéndola y generando iones hidróxilos. Si se unen dos iones hidróxilos, produzco H2O2, o también conocido como peróxido de hidrógeno, o también conocida como agua oxigenada. ¿Qué pasa con el agua oxigenada dentro del ambiente celular o intercelularmente? Que va a generar alteraciones en la permeabilidad celular y por consiguiente va a generar daños tanto en la incorporación de nutrientes como en la excreción, por ejemplo, de material de desecho. En cualquier caso, tanto en la ruta indirecta como en la ruta directa, yo voy a poder provocar un daño. Todos esos daños y qué es lo que ocurre en cada uno de estos factores es lo que nosotros estudiamos a partir de lo que conocemos como radiobiología. Pero, como les digo, este no va a ser un tema en donde vamos a profundizar en esta conferencia de hoy. Por el contrario, nos vamos a enfocar en aquellos equipos que efectivamente emiten radiación. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista teórico, nosotros tenemos una serie de interacciones de partículas cargadas con materia y luego de ondas electromagnéticas interactuando con la materia. Una de las primeras opciones que tenemos cuando un electrón choca o se consigue, interactúa con un átomo, es que pueda producir una ionización, es decir, entregarle tanta energía que rompe la energía de ligadura del electrón con el átomo, y esto trae como consecuencia, como les comentaba, un electrón, una carga eléctrica negativa, y ahora que el átomo quede ionizado, un átomo cargado de manera positiva. ¿Sí? Y aquí, evidentemente, este electrón cargado de manera negativa. Muy bien. Por otro lado, tengo la posibilidad de producir una excitación, es decir, un electrón incidente interactúa ahora con un electrón de una capa intermedia del átomo, lo eleva de nivel porque le entrega energía y luego este baja a su posición inicial, pero para poder volver a su posición inicial, él necesita emitir el excedente de energía a través de lo que conocemos como un rayos X característico. Es decir, que un electrón que tiene tanta energía que logra interactuar con capas intermedias de un átomo blanco puede llegar a producir rayos X. Un tipo de rayos X que conocemos como rayos X característicos. Ahora bien, si ese electrón incidente tiene aún más energía y logra interactuar ahora con el campo eléctrico del núcleo, lo que va a ocurrir es que en esa interacción con el campo eléctrico del núcleo va a frenarse y producto de ese freno se van a producir rayos X, que conocemos como rayos X de frenado o también del alemán Bremsstrahl. ¿Qué pasa con ambos tipos de
de radiación o de rayos X que son muy difíciles de distinguir porque al no tener masa ni carga, sino solamente energía, vamos a tener espectros de energía. Pero bien, ¿para qué nos sirve a nosotros todo este basamento teórico? Bueno, para poder comprender qué es lo que ocurre en un tubo de rayos X, en un equipo emisor de radiación ionizante. Este es el equipo más sencillo, obviamente, que van a ver, que es un tubo de rayos X convencional o un equipo de, de radiología convencional. ¿Sí? Acá tenemos el tubo de rayos X, acá tenemos el buki, que es sobre o donde colocamos al paciente de pie de manera tal de realizar, por ejemplo, una radiografía de tórax, y la camilla en donde podemos acostar a nuestra paciente y realizar, por ejemplo, una radiografía de abdomen. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso, obviamente, vamos primeramente a evaluar qué es lo que ocurre justamente a este nivel en el caso del tubo de rayos X. Lo primero, mencionar, por supuesto, que el equipo de rayos X es un equipo altamente ineficiente. Es decir, de toda la energía que se produce en la interacción de electrones chocando contra un material blanco o un ánodo, de toda la energía que se produce, el 99% corresponde a calor y solamente el 1% corresponde a rayos X. Es decir, que un tubo de rayos X funciona muchísimo mejor como un calentador de agua que como un emisor de radiación, pero hasta ahora ha sido la única forma en que de manera artificial hemos podido generar este tipo de radiación. Entonces, vámonos un poquito más adentro. Vámonos a la ampolla del tubo de rayos X. Fíjense que este va a ser la base para mamógrafo, rayos X, arco en C, tomógrafo, rayos X periapical, rayos X panorámico, es decir, lo que usamos en odontología, lo que usamos para evaluar mama, para evaluar los senos de las pacientes, lo que utilizamos para hacer una imagen tomográfica o para realizar una radiografía e incluso para realizar una densitometría ósea. En cualquier caso, este principio que les estoy mencionando va a funcionar para todos y cada uno de estos equipos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una ampolla al vacío. En este vacío tenemos por un lado un cátodo, en donde tenemos un filamento, ¿sí? Un filamento, un elemento metálico a través del cual vamos a hacer pasar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es la que ustedes van a ver en los equipos descrita como MA, y que van a ver que los técnicos tienen la posibilidad de modificar dependiendo de la técnica y dependiendo del paciente que van a realizar. Por otro lado, tenemos el ánodo. El ánodo o es el elemento constitutivo del tubo de rayos X que está conformado por una serie de átomos blancos sobre los cuales los electrones que salen del cátodo van a chocar contra el ánodo, y es aquí en el ánodo en donde se van a producir los rayos X. Entonces, por un lado tenemos una corriente que hacemos pasar a través del filamento en el cátodo, ¿sí? Y allí se produce un efecto que conocemos como efecto termoiónico. Es lo mismo que ocurre en las bombillas incandescentes, en esos bombillos amarillos, en donde al hacer pasar una corriente eléctrica liberamos electrones. Ustedes sienten que la bombilla se calienta, ¿sí? Y ello es porque definitivamente al hacer pasar esa corriente a través de ese elemento metálico se produce una liberación de calor. Lo mismo ocurre acá. Entonces yo produzco la liberación de una cantidad de electrones, y para poder mover esos electrones o esa nube de electrones desde el cátodo hacia el ánodo, yo necesito conectar el cátodo y el ánodo a través de una diferencia de potencial, que es lo que los técnicos y ustedes en los equipos van a ver como el kilovoltaje. Entonces, el kilovoltaje es la fuerza con la que yo impulso los electrones desde el cátodo hacia el ánodo, y el miliamperaje o el MA corresponde a la corriente que hago pasar a través del cátodo para liberar electrones. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que hago pasar la corriente, libero electrones, se desplazan, chocan contra el ánodo, produzco calor, pero también produzco rayos X. ¿Qué ocurre y qué es importante considerar en este primer punto? En la medida en la cual yo aumento el MA, aumento la corriente que pasa a través del filamento y por consiguiente aumento el número de electrones que van a chocar contra el ánodo. Esto es importante porque en la literatura van a conseguir que al aumentar el MA yo aumento el contraste o la resolución de la imagen.
Realmente lo que aumento es el nivel de detalle porque me permite distinguir mucho mejor dos estructuras que teniendo densidades muy similares van a poder distinguir mucho mejor la frontera entre esas dos estructuras. Por el contrario, el KB viene vinculado al poder de penetración de las de rayos X. ¿Y eso es por qué? Porque en la medida en la cual yo aumento la fuerza en la que impulso los electrones del cátodo hacia el ánodo, lo que va a ocurrir es que van a tener más energía y por consiguiente la energía de los rayos X que salen del tubo de rayos X será mayor. Entonces, bien, volviendo por supuesto a los principios, es decir, de cómo podíamos generar los rayos X, podíamos generar de dos tipos, lo que me les comentaba, los rayos X característicos que dependen del material blanco porque dependerá de los saltos de órbita que están permitidos, es decir, este electroncito puede solamente saltar hasta acá, pero por ejemplo, en este caso, este electrón solamente podrá saltar hasta esta órbita y está prohibido que salten esta, es decir, hay unos aspectos cuánticos allí que no voy a profundizar, pero que me permite saber con exactitud que, por ejemplo, este electrón no podrá ir a 3/4 de órbita o a media órbita o hay órbitas que no están permitidas. ¿Qué pasa con esto desde el punto de vista práctico? Esto se traduce que el espectro de rayos X de salida, el espectro de rayos X característico, es un espectro de tipo discreto. Es decir, yo tengo unas energías particulares en donde efectivamente voy a tener presencia de rayos X y otra cantidad de energías en la que no voy a tener la presencia de rayos X. Pero como les comentaba, ¿qué ocurre cuando ya el electrón tiene tanta energía que choca o interactúa con el campo eléctrico del núcleo? En ese caso, debido a que yo tengo múltiples posibilidades, tanto del choque directo, una ruta de 90 grados o de 135 grados, de múltiples opciones con múltiples alternativas, el espectro del rayos X de frenado de Bremner Stralsund es un espectro de tipo continuo, en donde tendré una mayor probabilidad de presencia de una determinada energía de rayos X, pero que voy a tener también presencia de rayos X de baja energía y de alta energía. En términos prácticos, para un equipo de tomografía, radiología convencional, nosotros tenemos en cualquiera de los casos, tenemos una combinación entre rayos X característicos y rayos X de frenado. ¿Qué ocurre? Dependiendo del kilovoltaje empleado, tendremos mayor preponderancia de un rayo X característico o de un rayo X de frenado. Si trabajamos con bajos valores de KB, daremos mayor fuerza a que haya interacción con electrones de capas intermedias, por consiguiente, mayor posibilidades de rayo X característico, mientras que si podemos aumentar los valores de KB, podremos trabajar en mayor preponderancia con rayos X de frenado o con cualquier combinación de ellos. Es por eso que en el caso particular de mamografía, hablamos de que trabajamos con rayos X característicos, porque trabajamos con bajos valores de KB, de manera tal de garantizar la menor afectación del tejido mamario. Entonces, ¿qué pasa? Como les comentaba, lo mismo que rige este caso, el tubo de rayos X convencional, como un rayos X móvil o como el equipo de arco en C, por ejemplo, que utilizamos en quirófano o en cardiología intervencionista, cumple exactamente y tiene exactamente la misma función, ¿sí? Los mismos principios físicos de funcionamiento. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando analizábamos el caso particular de la radiología convencional? Teníamos una serie de limitaciones, ¿sí? Lo primero es que, por supuesto, al tener un paciente tridimensional, ¿sí? Y solamente tener una imagen bidimensional, ¿sí? O plana, obviamente lo que va a ocurrir es que yo voy a poder tener una superposición de estructuras en la formación de imágenes. Es decir, yo genero los rayos X, por ejemplo, en esta dirección, y en términos de la imagen, yo pudiera tener acá una superposición de tejido. Eso por un lado. Por el otro, en el caso de radiología convencional, no hay una cuantificación de las imágenes. Entonces esto dio lugar a un siguiente paso o una evolución en lo que serían las imágenes diagnósticas. Y para ello surgió la tomografía. La tomografía la debemos en gran parte a los Beatles, ¿sí? Y en particular a EMI.
la compañía discográfica EMI, debido a la alta cantidad de ventas en función de los Beatles, se vio obligada a inventar o a desarrollar un mecanismo que le permitiera disminuir costos en términos del pago de impuestos tan gigantesco que tenían que hacer a las arcas públicas. Es así como EMI destinó y desarrolló un área de investigación y desarrollo. Dentro de esa área de investigación y desarrollo se generó el primer scan o el primer tomógrafo. Así pues, la próxima vez que vayan o asistan o tengan la oportunidad de trabajar con un equipo de tomografía, tienen que definitivamente darle gracias a los Beatles. En este caso, por supuesto, el primer scan fue cerebral, ¿sí? Y el artífice o el desarrollador fue Homefield, ¿sí? En el caso de Homefield, fíjense ustedes la primera imagen tomada a nivel de cerebro y que requirió de 30 minutos para poder desarrollar esa imagen. Luego, en 1974, comienza ya el desarrollo del escáner tal como lo conocemos actualmente, en términos de que podíamos ya visualizar el cuerpo de manera entera. Y bueno, gracias a todo esto, tanto a Homefield como a Cormack, quien estructuró el tema teórico y de desarrollo de el procesamiento de la información para poder obtener las imágenes, es que obtienen ambos el premio Nobel. Sí, un premio Nobel compartido y que por supuesto les permitió tanto a Homefield como a Cormack pasar a la historia en el diagnóstico y en el desarrollo de la medicina. Pero ahora bien, ¿qué fue lo que a ellos se les ocurrió? Básicamente, lo que se les ocurrió fue poner a girar el tubo de rayos X alrededor del paciente, de manera tal de, a partir de un anillo de detección o de detectores, y por el otro lado, un equipo que va a emitir rayos X, me permite justamente a través de este gantry, bueno, poder obtener imágenes del cuerpo humano. Es así como se obtiene una adquisición de datos con un primer disparo, luego sigue girando y tengo una segunda serie de datos y así sucesivamente voy teniendo una cantidad adicional de datos. Es a partir de esta serie de datos que genero o produzco la reconstrucción de mi imagen. Esto inicialmente en lo que conocíamos como tomografía axial computarizada. Actualmente ya se han desarrollado algoritmos que permiten hacer un disparo de manera continua mientras va avanzando la camilla, pero inicialmente comenzamos a hacer, es decir, haciendo disparo, movimiento de la camilla, disparo, avance de la camilla, disparo, y luego a partir de esas imágenes poder tener la reconstrucción tridimensional. Es decir, que así como nosotros en un plano podemos definir lo que es el valor de píxel, ¿sí? Es decir, qué tan pequeño puedo yo dividir este campo de visión útil, ¿sí? Y esto es útil también, por ejemplo, en los televisores. Cuando ustedes escogen un televisor o un monitor de su computadora, ustedes buscan que el tamaño de píxel sea lo suficientemente pequeño porque de esa manera aumentan la resolución y la caracterización entre los distintos cuadritos, entre esos distintos puntos de la imagen. En el caso de la tomografía, ese píxel se convierte en un voxel porque es una unidad de volumen que nos permite efectivamente estimar o caracterizar los distintos tipos de densidades que ocurren en la interacción de la radiación con la materia. Es así, pues, que cuando nosotros hablamos de tomografía, estamos haciendo una evaluación o una valorización de los niveles de atenuación de los distintos tipos de tejidos. Es así como, fíjense ustedes que el cero en la referencia de unidades Homefield corresponde al agua, es decir, que mi referencia o mi cero es el agua. Todas aquellas estructuras que tengan una densidad mayor que el agua tendrán un valor positivo, ¿sí? Está descrito desde más 4000 hasta 0 unidades Homefield, y aquellos elementos o estructuras anatómicas que tengan una densidad menor que la densidad del agua tendrán valores negativos, es decir, desde -1 hasta -1000 unidades de Homefield. Fíjense que haciendo un solo disparo es como que si yo tuviese, y es la tercera característica o ventaja que nos entrega la tomografía,
nos permite ahora tener una especie de varios tipos de estudios. Es decir, yo puedo, modificando el nivel de ventana, me puedo colocar, como en el caso de la izquierda, este que está acá, me puedo colocar en un nivel de ventana que esté en los valores negativos y cuyo ancho de ventana favorezca una escala de grises en valores negativos, con lo cual le estoy diciendo al equipo, mira, desde -10 para arriba, pónmelo todo blanco, no me interesa ver nivel de detalle. Y es por eso que no puedo diferenciar entre la densidad que ocurre en términos de escala de grises de lo que ocurre en la columna con respecto a lo que ocurre en la mama o con respecto a lo que ocurre en tejido muscular. No puedo diferenciarlo. ¿Por qué? Porque no me interesa. Por el contrario, lo que le he pedido al algoritmo o al equipo es dame información a nivel pulmonar, que yo sé que a nivel del pulmón yo tengo una densidad menor que la densidad del agua. Por consiguiente, voy a ver la escala de grises en este bloque o en este pedazo, ¿sí? En esta región del cuerpo, y de esa manera voy a poder distinguir diferentes densidades o diferentes patrones. Esto obviamente es súper útil en el caso, por ejemplo, de la evaluación, ahorita más reciente en el caso de COVID, pero que por supuesto nos ha servido durante toda la vida útil de la tomografía para evaluar el tema pulmonar. Por el contrario, si quiero evaluar tejido suave, por ejemplo, me coloco un ancho de ventana cercano al 0 y le digo, mira, desde -50 para abajo, pónmelo todo negro, no quiero ver nivel de detalle, y desde +100 para arriba también pónmelo todo blanco, no quiero ver nivel de detalle. ¿Qué ocurre? Yo oscurezco, entre comillas, es decir, lo que hago es que oculto la información acá, no me interesa ver niveles de detalle en esta zona, tampoco me interesa diferenciar el blanco que hay a nivel de las arcas costales o de las costillas con respecto a la densidad que hay a nivel de la columna vertebral, tampoco me interesa ese nivel de detalle, y a diferencia, lo que sí, fíjense ustedes, puedo distinguir perfectamente entre diferentes estructuras musculares, ¿sí? O de tejidos que tienen densidades entre los +100 y los -50 unidades de Hounsfield. De esa manera, entonces, podemos distinguir mucho mejor las imágenes. También es importante mencionar que la tomografía se ha logrado fusionar, por ejemplo, con estudios de medicina nuclear como la tomografía por emisión de positrones, también conocida como PET, en donde acá yo tengo la fusión o la incorporación de dos tipos de técnicas distintas. Por un lado, tengo al paciente al cual yo le inyecto material radiactivo y él está emitiendo radiación, por lo cual la imagen de PET es la que se conoce como una imagen por emisión, ¿sí? Porque el paciente es el que emite y efectivamente es lo que se recibe en el gantry del PET. Y tengo una imagen por transmisión que la obtenemos gracias a que tengo un tomógrafo unido a un estudio de PET y de esa manera yo puedo realizar las correcciones o ajustes debido a la densidad. Entonces, por un lado, tengo una imagen de emisión, lo que emite el paciente una vez que es inyectado con material radiactivo. Tengo una imagen de transmisión que obtenemos gracias a la tomografía y esta imagen tomográfica me permite a mí corregir la imagen PET y de esa manera entonces poder diagnosticar mucho mejor a un determinado paciente. También como punto adicional en el caso tomográfico es importante destacar que ya no necesitamos, digamos, intervenir un paciente para realizar un examen o una evaluación interna de un determinado órgano. Por ejemplo, en el caso cardíaco, en el caso a nivel de estómago, etcétera, yo puedo a partir de la tomografía hacer una visualización o hacer una ruta interna a través, por ejemplo, de las arteriolas o de las arterias y de esa manera poder evaluar a nuestro paciente en una escala extremadamente pequeña y que nos da muy buenos resultados. Es así, muchachos, que cuando nosotros hablamos de equipos que emiten radiaciones ionizantes, bueno, definitivamente estamos en medio de un mundo súper interesante, en un mundo lleno además de muchísima tecnología que va cambiando extremadamente rápida con el tiempo y que nos obliga, sobre todo a ustedes, por supuesto, quienes están en formación y aquellos que ya se graduaron, nos obliga a todos a estar en un continuo aprendizaje.
Sí, ahorita venimos saliendo del mes de octubre, un mes de sensibilización en relación al cáncer de mama, y por ello he querido distinguir el caso mamográfico. No voy tampoco a profundizar mucho. Esta primera conferencia, el objetivo es tener una idea muy general de todos y cada uno de los equipos que emiten radiación, pero lo que sí quiero que tengamos en cuenta es que yo no puedo evaluar el tejido mamario, por ejemplo, con una imagen como esta que ustedes ven acá. A pesar de que yo pueda distinguir la silueta del seno, no puedo distinguir los niveles de detalle que yo necesitaría para evaluar el tejido mamario. Tampoco podemos hacerlo con una mamografía como esta que nos plantea este señor. Entonces, ¿qué pasa? Nos obliga necesariamente a recurrir a técnicas diagnósticas adecuadas. Por un lado, tenemos el ultrasonido mamario. El ultrasonido no supone exposición a radiación tal cual como hemos hablado hasta ahora. Es decir, el ultrasonido es una onda mecánica, es una onda de sonido, necesita un medio físico para poder transmitirse. Por esa razón, en el caso del ultrasonido, necesitamos colocar un gel entre el paciente y el transductor. En el transductor, también este es un premio Nobel, se genera un impulso eléctrico, el cual mueve o genera una perturbación a nivel de los cristales de cuarzo que están ubicados en el transductor, y esos cristales de cuarzo generan a su vez una onda de sonido. Ella rebota del paciente, una parte es absorbida, otra parte rebota, y la que rebota o la que se refleja es la que efectivamente ahora registra el traductor y ahora cambia esa onda mecánica en un impulso eléctrico, y es lo que traducimos en una imagen como esta que vemos acá. Las imágenes de ultrasonido tienen una baja resolución comparada con otras técnicas diagnósticas. Sin embargo, son técnicas complementarias o de apoyo. Por otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, de la resonancia magnética de mama, que también obviamente la podemos utilizar en otras evaluaciones del cuerpo. Sin embargo, la resonancia magnética, el punto importante acá, es que tampoco supone una exposición a radiación ionizante. Sin embargo, estamos hablando de un campo magnético intenso. Es decir, el gantry que está acá, que parece un gantry del tomógrafo, pero es un poco más ancho, corresponde a un imán sobre el cual hacemos pasar una corriente eléctrica. Al hacer pasar una corriente eléctrica a través de ese imán generamos un campo magnético inducido, y ese campo magnético, para que tengamos una idea, está entre 1, 1.5, 3 Tesla. Los de campo abierto, los resonadores de campo abierto, son de 0.65, 0.35 Tesla. Y fíjense que el campo magnético de todo el planeta Tierra es de 0,001 Tesla. Es decir, que el campo magnético que utilizamos en el resonador es 10.000 veces más intenso que el campo magnético de todo el planeta Tierra. Por consiguiente, lo que hacemos o obligamos es a que los protones, los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo, estén en una determinada posición, y cuando vuelven a su posición inicial, emiten una onda de radio que es captada por esto que vemos acá, por antenas que colocamos en el paciente y que nos permite tener imágenes como esta. Por último, y la que sí supone una exposición a radiación ionizante, es lo que corresponde a mamografía y tomosíntesis. El mamógrafo y el equipo de tomosíntesis es el mismo equipo. Lo que ocurre en el tomosíntesis es que veo varios cortes o varias proyecciones, mientras que en la mamografía veo una sola imagen en dos proyecciones. Sí, en el otro tengo un arco de proyección, pero en cualquier caso estoy emitiendo rayos X ante la compresión del tejido mamario, y es a partir de esa compresión del tejido mamario que puedo dar lugar a la formación de mi imagen. Es por ello que en el caso de del mamógrafo o del equipo de tomosíntesis es tan importante generar una buena compresión, porque en la medida en la cual yo disminuyo el grosor de este tejido mamario, disminuyo la energía del fotón de rayos X que debe atravesarlo. Y como sabemos que el tejido mamario es un tejido radiosensible, obviamente tenemos que buscar las técnicas apropiadas que disminuyan la dosis en él. De esa manera, la mamografía se ha convertido en el gold estándar en el screening del CA de mama, es decir, en la detección precoz del cáncer de mama. Las campañas del tócate o de la autoexploración son importantes, pero son un complemento del estudio más valioso que tenemos para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, y es precisamente a partir de la mamografía.
en la cual, como les comentaba anteriormente, se cumplen los mismos principios de producción de rayos X que vimos al inicio, con la variabilidad o con la salvedad de que vamos a tener una posibilidad de modificar el material del blanco, es decir, el material del ánodo. Dependiendo del grosor de la mama, si yo necesito, por ejemplo, yo tengo una mama de mayor densidad, de mayor grosor, necesitaré una mayor intensidad de radiación, por lo tanto trabajaré con rodio. Si tengo una mama promedio, me voy con molibdeno, y por el contrario, si tengo una mama con un grosor muy, muy chiquitico, me voy con tungsteno. Es decir, con energías pico menores, intermedias o mayores, dependiendo del tejido mamario. Entonces, fíjense ustedes la importancia a la hora de comprender cada uno de los equipos. Por supuesto, todos y cada uno de ellos tiene además sus particularidades en términos de protección radiológica, en términos de qué cosas debemos evaluar como controles de calidad, las pruebas de aceptación, por ejemplo, o las pruebas de puesta en marcha que deben hacer los ingenieros biomédicos, y que obviamente es muy, muy importante para todos y cada uno de ustedes comprender cómo y por qué funciona cada uno de estos equipos para entonces dar lugar a los efectivos mecanismos de control y de verificación. De esta manera, bueno, espero haber completado rápidamente un poco este primer abreboca de lo que trata o de lo que consiste el manejo del uso de equipos que emiten radiaciones ionizantes. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, por supuesto estoy aquí atento a todos y cada uno de ustedes. Espero que no se hayan dormido. A ver, a ver. Bueno, inicia la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el profesor Omar. Bueno, por mi parte sí, profe, una consulta. Usted comentó que en algunos casos se le inyecta material radioactivo, sería ser al mismo paciente para Sí, algunas pruebas. sí. Ese material puede ser nocivo, como comentó, todo material radioactivo hasta cierto punto puede dañar al ser humano. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se usa una dosis? ¿Se usa una concentración? ¿Cómo funciona eso? Muy bien, sí. En el caso del material radiactivo utilizado para fines médicos, es lo que nosotros conocemos como medicina nuclear. Es un área en donde empleamos un radionucleido, es decir, un elemento radioactivo que unimos a un fármaco. El fármaco va a permitir dirigir el elemento radioactivo al órgano que nosotros querramos evaluar. Entonces, un mismo elemento radioactivo unido a diferentes fármacos me va a permitir evaluar diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? En ese caso particular, se utilizan ciertas dosis dependiendo del peso y la talla del paciente y dependiendo del estudio que vamos a realizar. Sí, si vamos a evaluar riñón, es muy diferente, por ejemplo, entre 3 y 5 milicurios con respecto a los 20 milicurios que necesitamos emplear para una gammagrafía ósea. Pero es que también lo unimos a fármacos diferentes. En un caso lo unimos a MAC3, por ejemplo, para evaluar funcionamiento renal, y en otro caso lo unimos por ejemplo, a MDP, ¿sí? A metildifosfonato, para evaluar los cristales de hidroxipatita presentes en hueso. Entonces, en uno o en otro caso, lo importante siempre, en el caso de material radiactivo, es que la vía de eliminación va a ser una vía de eliminación natural a través de la vía urinaria, y por consiguiente los casos o consideraciones que tenemos en el caso de medicina nuclear van enfocados en garantizar la eliminación adecuada y oportuna del material radiactivo en el paciente. Siempre se trabaja con baja dosis de radiación. También eso se puede emplear para terapia, ¿sí? Dependiendo de altas concentraciones o altas cantidades de radiación, y en ese caso se darán para controlar o aniquilar lo que conocemos como lesiones tumorales. Pero bueno, eso obviamente es un detalle bastante, es otra área muy, muy específica, que es lo que corresponde al área de medicina nuclear. Claro, claro. Y otra pregunta, profesor. He escuchado que en el caso de estos exámenes que son contrastados, por ejemplo, la tomografía contrastada, que se inyecta un líquido, el yodo, eso
¿Eso también se usaría para para estas técnicas con equipos de radiación ionizantes o no se utilizaría? Sí, el material de contraste normalmente lo utilizamos en el caso de tomografía y utilizamos el yodo para poder distinguir mucho mejor. Como el yodo tiene un nivel atómico, o sea, una estructura atómica muy diferente al resto de nuestro cuerpo, evidentemente nos permite generar mejor contraste cuando la radiación interactúa con el yodo. Entonces, por eso es que utilizamos este tipo de materiales o medios de contraste para el caso, por ejemplo, tomográfico. No, no sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta para el profesor. Bueno, eh, pasamos entonces a una foto grupal antes de concluir con la reunión. Por favor, si pueden, van a encender las cámaras para tomar la foto grupal. Eh, falta, si falta alguien más. Ahí vamos, poquito a poco, ahí va. A ver si ya están todos, entonces. Listo. A ver. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una Muy bien. más, por favor. 1, 2 y 3. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia de todos. Siempre se les agradece apoyar con este tipo de conferencias, que al final del día son a beneficio de nosotros. Y muchas gracias, profesor Omar, por su tiempo y por habernos atendido. Y bueno, esperamos poder hacer conferencias más a trasfondo, temas más específicos con mayor amplitud para el futuro. Claro que sí. Gracias. Agradezco Gracias a nuevamente usted. la participación de todos y que tengan un excelente día. Cuídense. Igual.